Hablemos de un tema que duele y preocupa, la violencia en las escuelas de México. Es un problema bastante complejo, ¿no? Pero para entenderlo de verdad, vamos a meternos de lleno a desmenuzar una investigación que va a las raíces del asunto y nos muestra su verdadera magnitud. Acompáñenme a ver qué hay realmente detrás de todo esto. Y bueno, para que quede claro que esto va en serio, nuestra guía es una tesis doctoral. O sea, no son ocurrencias. Esto nos asegura que estamos viendo este tema, que es súper delicado, con la seriedad y la profundidad que de verdad se merece. A ver, para que de verdad nos caiga el 20 del impacto de la violencia escolar, no hay nada más fuerte que una historia real. La investigación nos pone de frente un testimonio que, pues, nos confronta con la cruda realidad de lo que llega a pasar en las escuelas. Lo que acabamos de leer es un testimonio real. Y más allá de lo crudo que es, nos obliga a preguntarnos, ¿cómo llegamos a esto? Porque esto, evidentemente, no es un simple juego de niños. Es una manifestación de violencia que deja cicatrices para siempre. Y nos grita que es urgente entender sus causas. Ok, para poder siquiera empezar a solucionar un problema de este tamaño, primero hay que entenderlo. Y para entenderlo, pues necesitamos usar las palabras correctas. La investigación nos invita a ser muy precisos con nuestro lenguaje. El concepto clave aquí es acoso escolar. Y ojo, no hablamos de un pleito aislado, de un mal día. Hablamos de un patrón de comportamiento agresivo que sobre todo es repetitivo. La clave está justo ahí, en la repetición y en la clara intención de hacer daño. Aquí la investigación nos plantea una pregunta que parece simple, pero que es fundamental. ¿Es lo mismo ser agresivo que ser violento? La respuesta no es tan obvia como parece, y entender la diferencia es clave para todo lo demás. Y aquí está la diferencia que lo cambia todo. A ver, la agresividad es un instinto, una reacción natural para sobrevivir. La violencia, en cambio, es una elección. Es la decisión de usar esa agresión para dominar y para herir a otros. Y esta distinción es importantísima, porque nos dice que la violencia no es inevitable. Es un comportamiento que se puede y se debe prevenir. Bueno, ahora que ya tenemos los conceptos más claros, veamos la escala tan alarmante de este problema en México. Porque no son casos aislados. Es una epidemia silenciosa que está afectando a millones de estudiantes. La OCDE, a través de su famoso informe PISA, nos da una primera cifra que impacta, 23%. ¿Y qué significa ese 23% en la vida real? Pues significa que en un salón de clases, cualquiera, casi 1 de cada 4 chavos y chavas sufre acoso de manera constante. Imagínense nomás lo que eso le hace al ambiente de aprendizaje y a la salud emocional de la juventud. Pero esperen, porque si nos vamos a cifras más recientes, la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022 nos da un número todavía más abrumador. Más de 3 millones de jóvenes. No es solo un número frío, ¿eh? Son 3 millones de historias, de futuros puestos en riesgo. La escala de este problema es inmensa y nos obliga a buscar las raíces más profundas de esta violencia. Para entender por qué pasa esto, la investigación nos lleva justo a las raíces de la agresión. ¿Es algo con lo que nacemos o es algo que aprendemos? La tesis explora 3 teorías que nos dan unas pistas importantísimas. Lo interesante es que estas 3 teorías como que se van sumando. La primera nos dice que la agresión es un impulso biológico. La segunda la conecta con la frustración, cuando no logramos algo que queremos. Pero es la tercera, la del aprendizaje social, la que nos da la clave más importante. La violencia se aprende. Se aprende viendo, imitando. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Dónde le están aprendiendo? Esta idea, basada en el trabajo del psicólogo Albert Bandura, es de verdad poderosa. Nos dice que la violencia no nace en la escuela, llega a la escuela. Que los niños no son violentos por naturaleza, sino que aprenden a hacerlo en su entorno, principalmente en casa. Son básicamente un reflejo de lo que ven y viven. Y esto nos lleva a la conclusión más profunda de la investigación. La escuela no es una isla, es un espejo. Un espejo que nos regresa una imagen, a veces muy incómoda, de nuestra sociedad. La investigación señala que lo que vemos en las escuelas es un síntoma de problemas mucho más profundos. La desigualdad, la falta de respeto a la autoridad y una cultura que ha normalizado tanto a la violencia que se vuelve, como dice el autor, casi natural. La escuela entonces no es la causa del problema, sino el lugar donde éste se manifiesta con más fuerza. Y así pues se crea un círculo vicioso. El hogar, que debería ser el primer lugar de formación, a veces es donde se aprende la violencia, y la escuela, que es el segundo, se convierte en el escenario donde se reproduce. Y todo esto dentro de una sociedad que a veces no ofrece otras alternativas. El ciclo parece no tener fin.
Y así, esta investigación nos deja con una pregunta que resuena con muchísima fuerza. Si la violencia en las escuelas es solo el reflejo de una sociedad que está enferma, ¿de qué sirve ponerle curitas a las aulas? Quizá la verdadera solución no está en cambiar la escuela, sino en atrevernos a cambiar la sociedad que la rodea. Y esa es una tarea que sin duda nos corresponde a todos.